Los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Queridos amigos de Guadalupe Radio, estamos aquí con un nuevo programa de ese tema que estamos desarrollando, El Mundo de los Ángeles. Soy el Padre Pedro Barrajón y estamos desarrollando, como acabo de decir, el tema del mundo de los ángeles. Ya hemos visto en las precedentes sesiones los ángeles, una introducción general en el mundo de otras religiones, y la vez pasada estábamos hablando en el Antiguo Testamento, pero no acabamos cómo aparecen los ángeles en el Antiguo Testamento. Estábamos diciendo que son mensajeros celestes que sirven a Dios, que lo glorifican. Y ahora vamos a seguir dando algunas otras menciones e ideas de la aparición de los ángeles en Antiguo Testamento. Podemos decir que en el Antiguo Testamento los ángeles aparecen desde las revelaciones o los escritos más antiguos, como por ejemplo en la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el capítulo 19 del libro del Génesis. Ahí aparecen los ángeles. Dice así en el capítulo 19, en el versículo 15, dice así: en cuanto salió la aurora, se dieron prisa los ángeles a Lot, diciéndole: levántate, toma a tu mujer y las dos hijas que tienes, no sea que perezcas tú también por las iniquidades de la ciudad. Tenemos aquí a unos ángeles que son enviados por Dios para que Lot con su familia se dé prisa y abandone la ciudad que va a ser destruida. Y como Lot se retrasa, tomaron Lot de la mano los hombres. Aquí primero aparecen ángeles, pero luego dicen que son hombres, o sea, tendrían figuras de hombres. A él y a su mujer y a sus dos hijas, pues quería Dios salvarle, y sacándolos, los pusieron fuera de la ciudad. Una vez fuera, le dijeron: sálvate, no mires atrás y no te detengas en parte alguna del valle, huye al monte si no quieres perecer. Lot le responde a los ángeles: no, por favor, siervo mío, vuestro siervo ha hallado gracia, si vuestro siervo ha hallado gracia a vuestros ojos, pues me habéis hecho el gran beneficio de salvarme la vida, pero yo no podré salvarme en el monte sin riesgo de que me alcance la destrucción y perezca. Y le dijeron: mira, los ángeles, te concedo la gracia de no destruir esta ciudad de que hablas, pero apresúrate a refugiarte en ella, pues no puedo hacer nada mientras en ella tú no hayas entrado. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que Dios envía a unos ángeles, primero se les llama ángeles, luego parece que es un hombre, a un enviado suyo, o primero aparece uno, luego aparecen varios, para que salve a Lot y a su familia. Recordamos la historia de que desgraciadamente la mujer de Lot no se salvó porque no obedeció a los ángeles y volvió la mirada, dijo que no volvieran la mirada, y se quedó convertida en una estatua de sal. Bueno, es el capítulo 19 del libro del Génesis. Es un libro y un texto muy antiguo que nos quiere decir que ya los ángeles aparecen en las narraciones más antiguas de la Biblia. Otra, por ejemplo, narración muy importante es el sueño de Jacob, en el que él ve a los ángeles que suben y bajan desde el cielo hacia él. Y ese texto, de algún modo, lo evoca a Jesucristo en su encuentro con Natanael. Dice: tú verás no solo verás cosas mayores, verás también cómo ángeles descienden y suben al Hijo del Hombre. O sea, prácticamente se presenta a él como el Mesías, ¿no? Como el enviado, que había sido reconocido ya por Natanael. Bueno, esto es en el capítulo 28 del libro del Génesis, se nos narra esta visión de la escala o de la escalera.
Jacob tuvo un sueño en el que veía una escala que, apoyándose sobre la tierra, tocaba con la cabeza en los cielos, y que por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Entonces tenemos esta visión de ángeles, esta escalera que va del cielo a la tierra, y por ella suben y bajan los ángeles que te comunican, en este caso Jacob, con el mundo celeste, que suben al cielo para llevarle sus oraciones, que bajan del cielo para llevarle a Jacob lo que el Señor quiere comunicarle de su parte. Y junto a él estaba Yahvé, que le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: ciertamente está Yahvé en este lugar, y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: qué terrible es este lugar, no es sino Dios y la puerta del cielo. Entonces él hace un memorial, construye como un altar, le llama a ese lugar Betel, porque en él es la casa de Dios. Y entonces ahí vemos a los ángeles que en esta teofanía, en esta alianza que hace Dios, Yahvé, con Jacob, uno de los grandes patriarcas, pues están los ángeles, aparecen los ángeles. ¿Y qué hacen los ángeles en este episodio? Están transmitiendo la comunicación de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. El mismo patriarca Jacob en el Antiguo Testamento encuentra a muchos ángeles antes de que él vuelva a reconciliarse con su hermano Esaú, y él le llama a ese lugar donde va a encontrar a estos ángeles el campamento de Dios. O sea, estos ángeles van a preparar ese encuentro tan difícil con su hermano Esaú. Habían peleado por el tema de la primogenitura, ¿recuerdan? Entonces le llama el campamento de Dios. Los ángeles forman ese campamento de Dios, es el ejército de Dios, como habíamos dicho. Esto es en el libro del Génesis. Vemos no muchísimas apariciones, pero en momentos muy importantes, la presencia de estos enviados celestes. Tenemos también una visión muy importante en el libro del profeta Isaías, en el capítulo sexto del profeta Isaías, donde se le llama al profeta la vocación de Isaías, en los versículos 2 a 4 del capítulo 6 de Isaías, que dice así: el año de la muerte del rey Ocías, etcétera, etcétera. Yo vi al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y en sus haldas henchían el templo. Había ante él serafines. Entonces es una visión del trono de Dios. Dios está sentado en el trono de su gloria y ante él están los serafines, que es una especie de ángeles que queman de amor, que queman de fuego. Es el fuego del amor divino. Había serafines que cada uno tenía 6 alas. La visión de ángeles como serafines la tendrán también algunos santos. Recordemos la visión del serafín alado también de San Francisco de Asís en el monte Laverna, 2 años antes de morir, que le produce los estigmas. Había también serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban, y unos a otros se gritaban y se respondían: Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos, está llena la tierra de tu gloria. Y Isaías, al ver la gloria de Dios, él se dice: ay de mí, estoy perdido, porque siendo un hombre de impuros labios
que habita en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. Y en ese momento uno de los ángeles, uno de los serafines, voló hacia él, teniendo en sus manos un carbón encendido, con las tenazas que tomó del altar, tocó la boca del profeta y le dice: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa te ha sido quitada y borrada tus pecados. Entonces Dios manda un serafín, un ángel, para que lo purifique. Tenemos esa visión de Dios en su gloria, rodeado de sus ángeles, en ese caso de serafines, seres alados, que están quemados del amor de Dios. Y entonces, pues en estos textos que acabo de decir, he citado 3 textos del libro del Génesis, en el capítulo 19, en el capítulo 28, sobre todo, también en el capítulo 32, y he citado este libro del profeta Isaías en el capítulo 6, donde aparecen un tipo de ángeles especiales que son los serafines. Los serafines rodean la gloria de Dios, y además Dios manda a un serafín para que toque la boca del profeta con un carbón encendido, para que lo purifique, porque él se siente delante de Dios impuro. Si ustedes recuerdan, pues esta oración de los serafines es la que nosotros decimos en las misas, al final del prefacio, antes de la oración eucarística: Santo, 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 Señor, Dios del universo. Esa es la oración de alabanza, de celebración y de gloria que hacen los serafines en el trono de Dios, según el profeta Isaías, que estamos dentro siempre del Antiguo Testamento. También tenemos el libro de Job, que nos presenta a Dios que se reúne con su corte celeste. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, Dios reúne la corte celeste. Está este justo, que es Job, está Satanás, que lo quiere probar, lo quiere, diríamos, ver. Le dice a Dios: mire, es muy bueno, pero ¿por qué no le has pisado el callo, como se suele decir? Y pruébalo y ya verás que no va a ser tan bueno. Y Dios se reúne con la corte celeste para ver qué va a pasar con Job. Ahí están los ángeles con Dios. También en el libro del Génesis, anteriormente a los textos que nosotros hemos leído, en el capítulo 3 del libro del Génesis, aparece un ángel, un querubín, que cierra la entrada del paraíso para custodiarlo, para que no vuelvan a entrar. Adán y Eva, del cual han sido expulsados de este paraíso, hay un querubín que lo custodia. Hay un ángel que Dios envía para hacer su voluntad, para evitar que vuelvan al paraíso original Adán y Eva. Y también tenemos en los Salmos la figura de querubines, en concreto el Salmo 18:11, se nos presenta a Dios que camina en las alas del viento, o sea, va con el viento y está ayudado, está rodeado de un querubín. O sea, los ángeles siempre están con Dios, como son como su corte, como quien lo acompañan. También tenemos al profeta Ezequiel. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 9, se lee como un ángel, que es jefe de otros 6 ángeles. Este ángel hace las funciones de un escriba, de alguien que toma nota, y tiene la misión de signar con la tau a los elegidos de Dios. Tenemos un ángel, que aquí se le llama, no se le da un nombre específico, pero tiene esa misión de escribir en el libro, diríamos, donde Dios conserva los planes que quieren para el hombre, los planes de Dios, la voluntad de Dios, y también está encargado de signar a los elegidos. El profeta Daniel, nos habla de innumerables ángeles, un número incalculable de ángeles que rodean al trono de Dios. Daniel 7:10, Dios que está con sus ángeles. Entre ellos, en Daniel 12, destaca Miguel, que es príncipe de la corte celestial
y Él es el protector de Israel. Así como Satanás es el príncipe de los demonios, Miguel es el príncipe de los ángeles, es aquel que también protege no solo la gloria de Dios, sino a Israel mismo, según el libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 1. Aparece también en este libro Gabriel, que es el que interpreta al profeta la visión que ha tenido. Así como Gabriel en el Nuevo Testamento va a aparecer enviado por Dios a María para darle el mensaje de la encarnación, en el libro de Daniel es el que interpreta aquello que ha escuchado el profeta. En el libro de Daniel también aparecen algunos personajes llamados príncipes, que son una especie de espíritus protectores parecidos a los que había en Persia y en Grecia. Son príncipes que protegen a naciones, son como ángeles de las naciones. El ángel Rafael aparece en el libro del profeta Elías como uno de los del libro del profeta Tobías, o mejor dicho, en el libro de Tobías, que es uno de los 7 espíritus que se encuentran en la gloria, están glorificando a Dios. El ángel Rafael, Tobías 12:15. Y el ángel Rafael, o mejor dicho, el arcángel Rafael, ayuda a los justos en sus luchas contra el demonio y presenta a Dios sus súplicas. El arcángel Rafael será el que va a presentar las súplicas de Tobías a Dios. En el libro de los Macabeos aparecen también ángeles guerreros que protegen el tesoro del templo, 2 Macabeos 3, 25-26, y también ayudan a los ejércitos del Señor en sus combates, 2 Macabeos 10, 29 y 30. Bueno, tenemos en los profetas, en el profeta Daniel, tenemos en los libros sapienciales, no es un profeta, como había dicho, sino Tobías, la presencia de ángeles. Se nos da el nombre de algunos, tenemos el Miguel, que es el protector de Israel, tenemos a Gabriel, que es el que interpreta, el que lleva mensajes a la tierra de parte de Dios. Y aparece, y con esto voy a concluir esta sesión, la figura de lo que se llama ángel del Señor, Malak Yahvé, el ángel del Señor. Es un ser como misterioso, el ángel del Señor, que manifiesta una especial protección hacia Israel. Eso nos lo dice el libro del Génesis 16, 7 a 14, o 21, 17 a 19, o 28, el versículo 2 y siguientes, ¿no? Esos pasajes ya los hemos leído, pero aparece así como el ángel del Señor. El ángel del Señor que llega como a identificarse con Dios mismo, como lo demuestra el episodio de la promesa hecha por Dios a Agar, donde comienza hablándose del ángel del Señor para concluir hablando como Dios solo. Los diversos exegetas han dado al ángel del Señor interpretaciones diversas. Yo solamente no voy a profundizar mucho porque esto es más bien de exégesis, pero lo voy a mencionar. Algunos exegetas hablan de la teoría de la representación, así San Agustín o San Jerónimo, donde este ángel del Señor era como embajador o un representante de Dios ante los hombres. La teoría de la representación. Dado que Dios es tan grande, Él no puede aparecerse, manda a este embajador que es el ángel del Señor. Hay otros que hablan de la teoría de la identidad, que dicen simplemente que el ángel del Señor es Dios mismo. Es decir, no se quiere mencionar a Dios por lo grande que es y se habla del ángel del Señor. El ángel del Señor sería Dios mismo. Hay otros que hablan de la teoría de la interpolación o de la interpretación que dicen que cuando se habla del ángel del Señor son textos añadidos al texto original para no comprometer la trascendencia divina.
decir, se han interpolado este texto para que la actuación de Dios en la tierra no sea tan banal, porque Dios está en su trascendencia, como que no actúa en la tierra. Entonces el ángel del Señor ha sido interpolado esos textos para guardar la trascendencia de Dios. Y finalmente está la teoría de la revelación, que considera el ángel del Señor como un revelador del querer divino. Dios a través de él revela al personaje del Antiguo Testamento el querer divino. Bueno, resumiendo, tenemos en el libro del Génesis varias apariciones de ángeles, ya desde los primeros capítulos, capítulo 3. Lo tenemos también en la historia de Jacob, en la historia de Lot, en la historia de los patriarcas. Tenemos en los profetas, Isaías, Ezequías y Daniel. Tenemos en los libros sapienciales, en Tobías. No son muchos las apariciones de estos ángeles, pero ¿qué hacen? Envían mensajes de la parte del Señor a los hombres, a los profetas, a los patriarcas, y al mismo tiempo lo que hacen es que llevan las oraciones, como en la escala de Jacob, de los hombres hacia Dios. Bueno, pues nos vamos a encomendar, como siempre hacemos al acabar nuestra charla, a estos ángeles con 2 oraciones. La primera: ángel del Señor, que eres mi custodio, puesto que la providencia soberana me encomendó a ti, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me lleves a la eterna vida. Amén. Bueno, queridos amigos de Guadalupe Radio, aquí el Padre Pedro Barrajón. Estamos concluyendo prácticamente, casi hemos concluido el tema de los ángeles en el Antiguo Testamento. En la próxima charla hablaremos de los ángeles en el Nuevo Testamento. Nos preparemos a esa charla también con una bendición. Que la bendición de Dios, que es amor y misericordia, descienda sobre vosotros, sobre vuestros hogares, vuestras familias y vuestras intenciones. Os proteja de todo mal, os envíe a sus ángeles que os guíen por sus caminos. Y yo os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy cordial a todos. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en El Mundo de los Ángeles con el Padre Pedro Barrajón, Legionario de Cristo. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.